¿Qué pasa si eres diagnosticado con osteoartritis? Una vez más te damos la bienvenida a nuestro episodio 8 de Vivir sin Dolor, el podcast. En esta ocasión, un paciente nos compartirá su experiencia como deportista y cómo la osteoartritis cambió su vida. Su nombre es Carlos Rodríguez. Además, hablaremos acerca del deporte, el desgaste articular y cuál debe ser el tratamiento más adecuado para mejorar la calidad de vida. Soy el Dr. Aurelio Sánchez y junto a diferentes expertos e invitados te guiaremos para cuidarte de la osteoartritis. No olvides seguirnos en redes sociales para que juntos creemos una comunidad que viva sin límites. Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarlos nuevamente. Estamos en su podcast Vivir sin Dolor y nos encuentran en la página vivirsinlimites.com.mx. Les agradezco que nos sigan, que nos recomienden, porque gracias a ustedes el podcast va aumentando en audiencia y, lo importante, aumentando a prevenir y a tratar la osteoartritis. En esta ocasión contamos con la presencia de un paciente de osteoartritis. Hemos hablado que la osteoartritis se presenta en el adulto mayor después de los 40 años, que es cuando empezamos a ver que puede presentarse esta enfermedad. Sin embargo, por lesiones o por algún mecanismo o algún trauma podemos encontrar la lesión a edades tempranas. En esta ocasión nos va a acompañar un paciente, Carlos Rodríguez, quien padece de osteoartritis y quien tiene menos de 40 años. Es un padecimiento entonces que se presenta en el adulto mayor, sí, pero se puede presentar también en pacientes jóvenes. Le voy a dar la bienvenida a mi amigo Carlos Rodríguez, quien él es un paciente de osteoartritis y nos va a apoyar, nos va a ayudar. Él ha aceptado estar con nosotros a platicarnos de sus experiencias y sin más le doy la bienvenida a Carlos. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Carlos, y pues ya lo vieron a Carlos y dirán, la osteoartritis no es una enfermedad de adultos mayores, no es de viejitos, no ocurría a edades avanzadas. Pues no, como habíamos platicado anteriormente, sí es un padecimiento que aumenta con el paso de los años. Sin embargo, antes de los 40 años podemos estar o podemos padecer osteoartritis dependiendo de la actividad o alguna experiencia, algún trauma o algún daño que hayamos tenido en nuestras rodillas o en nuestra cadera o en alguna articulación. Por eso le voy a pedir a Carlos que primero nuevamente gracias y platícanos qué pasó, por qué tú tienes osteoartritis. Bueno, en mi caso fue por el desgaste deportivo. Practico fútbol americano y a partir de una lesión que sufrí hace 4 años, el esfuerzo de las rodillas y de los tobillos tuvo que ser el doble de máximo, ¿no? Por la cuestión de sanar una pierna, recargar el peso en la otra y empecé a sentirme todavía peor, o sea, el cansancio, el agotamiento, la sofocación de las rodillas fue bastante. Fue bastante. Bastante duro. Carlos, platícanos, ¿qué deporte haces? Practico fútbol americano. Fútbol americano. ¿Y en qué posición? Línea ofensiva. Pues. Ok, aquellos que conocen el deporte, es un deporte de alto traumatismo y de alta resistencia. Mucha disciplina, pero sobre todo tiene que ver con resistencia muscular y articular, ¿no es así? Correcto, es correcto. Y más en esa posición que es el primer contacto físico con el contrario. Los linieros ofensivos normalmente estamos dispuestos o expuestos a recibir el impacto. Okay. Entonces sobre todo cae el peso en los tobillos y en las rodillas. Y cuando venimos de una lesión, pues se exige todavía más y la merma es cada vez más constante. Es más frecuente. Imaginen, Carlos tiene que proteger al que lance el balón de su equipo y tiene que darle el tiempo para que puedan avanzar. Carlos soporta impactos de deportistas como él de más de 150 kilos a veces, ¿no, Carlos? Es un aproximado, 150, 120 kilos, gente muy rápida. Muy rápidos, un contacto directo, lo cual va a impactar y va a transmitir. Es un impacto que no solamente se va a transmitir en sus hombros, su pecho, su cadera, sus rodillas, sus tobillos. Finalmente, es fundamental que tenga una buena consistencia física, un buen peso. Sí. Y eso le va a llevar. Ahora bien, hemos hablado de obesidad aquí en los anteriores capítulos, Carlos, y hemos hablado como un factor de riesgo. El peso tiene que ver con nuestras articulaciones. ¿En algún momento tú sentiste que el peso influía con tus rodillas o te sentías cansado? Pues de hecho sí afecta. O sea, una persona con sobrepeso, todo sobrecae en las rodillas. Y más si practicas un deporte
que también tiene que ver con peso, pues sí afecta, ¿no? En mi caso, pues siempre he estado entre los 100 y 110 kilos de peso. Bueno, a diferencia de las lesiones o cómo se presenta el mecanismo de osteoartritis en los jóvenes, es diferente en los adultos. Carlos, ¿cómo empezó o cómo supiste que tenías osteoartritis? ¿Tuviste una lesión o qué pasó? Cuéntanos. Sí, yo sufrí de una lesión se me fisuró la meseta tibial. Ok. Descansé un tiempo prudente, no me operé, no llevé otro tipo de terapia más que pura deportiva, por los comentarios de los compañeros que han vivido la experiencia de operaciones por este deporte. Sabes que ya no vas a quedar bien, mejor te voy a llevar con una persona que sabe cómo tratarte, y fue lo que hice. No hice otra cosa más que pura terapia deportiva, hidroterapia y mucho movimiento físico, y sobre todo la dieta. La dieta ayudó también a que cerrara el hueso, pero lo que no vimos fue que hubo hiperextensión de ligamentos. Okay. Entonces, cuando tienes una lesión que tiene que ver con los ligamentos y los músculos, pues todavía reduce el movimiento en este caso de mi pierna, que fue la lesionada, y te exiges todavía más para salir adelante y hacer las cosas mejor. Pero sí tiene que ver la dieta y sobre todo la terapia deportiva. ¿La lesión hace cuánto fue? Hace 4 años. Hace 4 años. ¿Actualmente cuántos años tienes? Tengo 40 años de edad, tenía 36 cuando pasó la lesión. Ok, entonces como ven, el mecanismo de lesión o que produce osteoartritis en gente joven es un mecanismo de trauma en el cual hay una lesión previa y después viene el proceso de inflamación y recuperación. Regularmente nos mandan a reposar, seguramente dijeron descansa, a lo mejor una férula y estudios o diagnóstico oportuno. Pero pues aquí vemos lo que pasa mucho en nuestro medio, recomendaciones y automedicación. Es decir, que tú seguiste remedios, hiciste otro tipo de terapias naturales y demás. Sí, solamente fue la terapia deportiva. Me conectaban y tenían que bajar la inflamación, obviamente, pero también fue a base de dieta. La alimentación que me sugería el médico era para bajar la inflamación, calmar los dolores, tratar de evitar tomar mucho medicamento y así poder sellar lo que fue la lesión, que fue en este caso la meseta tibial. Bueno, ¿qué es una fisura? El hueso es un órgano compacto. Nosotros nos han enseñado desde pequeños que es duro, rígido, y sí lo es en su parte externa. Cuando vemos una imagen de un hueso, en el centro es una formación porosa, es como si fuera una esponja. Exacto. Esa esponja está cubierta por la parte de la corteza, la parte más sólida de nuestro hueso. Sin embargo, en su parte interna puede ser propensa a este tipo de lesiones. La fisura es la falta de continuidad en el tejido del hueso, es decir, queda una lesión, puede ser una fisura lineal, puede ser un puntito, puede ser en forma de rayo. Hay distintos tipos de fisura, eso se le llama fisura. Tristemente para Carlos, pues la fisura fue de la parte de la tibia, que es donde descansa la articulación de la rodilla, y fue de arriba hacia abajo. La recuperación se dio entonces en tu hueso, pero no en tu articulación. Exactamente. ¿Y qué pasaba entonces? ¿Volviste a jugar de inmediato? Sí, 1 año, 4 meses después regresamos al emparrillado, y obviamente no es lo mismo estar haciendo ejercicio en el gimnasio a volver a lo que tu cuerpo está acostumbrado, ¿no? A recibir el impacto. Es donde empezó a sentirse todavía más el desgaste de la meseta, de la rodilla, por regresar a hacer algo que tenías ya tanto tiempo de dejarlo de hacer. Que te gusta. Exactamente, ¿no? O sea, sí ayudó mucho la terapia, pero para la recuperación. Pero para volver a practicar el deporte, sí tiene que ser un doble esfuerzo y buscar otras alternativas. Cuéntanos qué pasó con tu cuerpo en general. ¿Tuviste que compensar algún movimiento? ¿Tienes alguna secuela en tu cuerpo en general por el tratamiento tardío o lo que trataron en determinar cuál era la lesión o llegar al diagnóstico de osteoartritis? Por ejemplo, alguna desviación en cadera. ¿Algo te haya pasado, Carlos? Desviación de cadera no, sí he tratado de seguir dándole mantenimiento a la pierna, en este caso a las dos, porque las dos sufren un desgaste. Recargas el peso en la que está bien y después se convierte también ya en un malestar. Pero sí, no tengo el movimiento del tobillo hacia arriba, lo perdí casi al 100%, entonces camino solamente, pues haciendo un momento como aleteo, y sí, eso también trae merma, o sea, también afecta porque
tienes que hacer doble esfuerzo para caminar, y en lo deportivo, pues exigirte todavía levantar más la pierna para anclar y hacerte para atrás, para hacer los ejercicios o la técnica que tiene que ver con la posición que juego. Una de las consecuencias de un diagnóstico tardío en una lesión, por ejemplo, de rodilla o de cadera o de tobillo, es que tenemos las secuelas. El cuerpo tratará de compensar el mecanismo de movimiento. Él quiere seguir jugando, le apasiona, quiere hacer su vida normal. Y compensó en la rodilla. ¿Qué tal está tu rodilla izquierda ahora? ¿Te ha reclamado? ¿Hay dolor? Ha bajado por por la alimentación. Tiene que ver mucho cuánto quieres a tu cuerpo, ¿no? Si quieres seguir practicando el deporte que sea, pues tienes que darle mantenimiento, tienes que cuidarlo para seguir, exigirle que te siga rindiendo, ¿no? El cuerpo no se le olvida todo lo que hace, tiene memoria, pero también hay que ayudarlo un poco, con alimentación, ejercicio, para que esas lesiones no se van a quitar, pero sí va a ayudar a que tengas todavía un proceso de vida deportiva un poquito más amplio. Más largo y adecuado, y que sigas teniendo tu calidad de vida en el futuro, ¿no? Porque es importante eso, pensar qué va a pasar después. Sí. Y bien, ¿cuándo fue cuando ya finalmente te dijeron, después de hace 4 años, bueno, Carlos, pues lamentamos decirte que tienes un problema en tu cartílago, se llama osteoartritis, y esto no se va a quitar, vas a tener que tomar tratamiento de por vida? ¿Qué se siente que te digan eso como deportista, como una gente de 38 años, 39 años que habías tenido en ese entonces? ¿Qué sentiste? Pues es que, bueno, en mi caso como deportista, sí, no es buena experiencia vivir una lesión, jamás me había pasado. Lo que juras es no lo vas a volver a hacer, no vas a volver a jugar, pero no dura ni una semana. Okay. Entonces, en mi caso, o este deporte, si algo te da el fútbol americano es enfrentar las cosas. Entonces, una lesión es un reto más. El que te digan que vas a padecer en el futuro de algo es un reto más para seguir exigiéndote y para seguir viviendo mejor. O sea, en mi caso no lo tomé como algo que me hiciera caer en depresión o colgar ya la utilería, al contrario, es exigirte más todavía, porque tienes razón, no solamente es en lo deportivo, sino también en tu vida cotidiana, ¿no? ¿Tu familia cómo te ayudó? Pues siempre el apoyo de que no pasa nada, has vencido cosas peores, okay. Esto no tiene por qué ser difícil para ti. Limitarte y ayudarte, tenías que seguir adelante. Así es. Y entonces ya empezaste con un tratamiento para osteoartrosis. Sí. ¿Qué estás tomando actualmente? Siempre buscas las alternativas, ¿no? Okay. Siempre la gente te va a hablar de remedios caseros o de medicamentos, y hasta que encuentras algo que realmente te acomoda. En mi caso, es que se me olvida el nombre, Orangelar es lo que más efecto me ha dado, es donde más me he sentido cómodo y seguro en cuestión de lo deportivo, porque sí siento una especie de cobertura en general de toda mi pierna, y sobre todo me permite hacer más los movimientos de la pierna. ¿Tomas solamente ese tratamiento? ¿Utilizas otro medicamento? Es que viene ese y el otro. Si no te acuerdas no importa. Bueno, y sigues en terapia de rehabilitación. Sí. Perfecto. Sí, seguimos en terapia. Hemos platicado en anteriores capítulos acerca de los medicamentos que son indicados para el tratamiento de la osteoartritis. Hemos hablado de medicamentos analgésicos desinflamatorios. ¿Los utilizas, por ejemplo, ahorita que sigues jugando? ¿Te han inyectado, te han infiltrado? No he vivido ningún tipo de infiltración. Sí, obviamente fue recomendada. ¿Te daba miedo? No por miedo, sino sí me lo recomendaron. Te digo, la gente del medio te va a pasar la receta, lo que mejor a ellos les convino, ¿no? O les ayudó. Pero en mi caso no fue así. No quise una infiltración porque el problema era en el hueso, okay. ¿No? En ese momento. Pero sí tomo medicamento analgésico también, solamente cuando es muy fuerte el dolor. ¿Lo tomas? ¿Tomas los medicamentos todos los días? No, solamente cuando repito, a un juego que haya habido un golpe muy fuerte, que al otro día no te puedas levantar. Pero para la recuperación del cartílago, ¿los tomas diario? Sí, trato de llevar el proceso como es. Dura un mes, descansas y vuelves a tomarlo, porque sí ayuda bastante. O sea, ¿ha tenido algún efecto colateral el uso de estos medicamentos? No, por supuesto. ¿En tu cuerpo? ¿Has notado diferencia? Física sí, por supuesto. Sí, muscular, por supuesto que sí. Okay. Bueno, entre los tratamientos estos tenemos las fases agudas. ¿Se acuerdan? Habremos hablado del dolor agudo, que es el momento en el que ocurre la inflamación inmediata. Hablamos del uso del
lo que es el primer analgésico que está en las guías, que es el paracetamol, o combinado con ibuprofeno, lo platicamos en un anterior capítulo, pero también hablábamos ya de las siguientes etapas, que pueden ser inmovilizaciones, infiltraciones, ya sea hasta el uso de esteroides que son en el momento y no continuos por el efecto colateral a largo plazo que pueden tener, y hablamos de los cisadobas, que son medicamentos complementarios en osteoartritis. El medicamento como piascladina o Orangelar que menciona Carlos se utilizan en esta vía. Son efectivos y una ventaja que tienen que no van y se causan o van en relación con eventos metabólicos o eventos adversos serios o no deseados para el paciente. Recuerden, no pueden utilizarlo si no tienen el diagnóstico o el aporte o el apoyo o la manera de usarlos por su profesional de salud, por su médico ortopedista. Carlos, ¿qué recomendarías a la gente después de tu experiencia vivida, desde tu lesión, desde los caminos que llegaste hasta que llegaste al tratamiento? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirás? No hagan esto, sí hagan esto. Es que yo creo que aquí sí es tenerle fe a los médicos. Una lesión no es fácil para nadie, más cuando nunca la has vivido, pero sí no hay mejor respuesta que la que te pueda dar un médico. En mi caso no hice caso a eso, hice caso a los comentarios de experiencia de amigos. Hubo una consecuencia, claro que sí, pero no hay otra cosa más que cuidarte, o sea, tomar los medicamentos que realmente necesita tu cuerpo, a seguir haciendo ejercicio para poder ayudar a sanar más rápido la lesión, y la alimentación tiene mucho que ver. Todo va de la mano. En una lesión tenemos que recuperarnos de todo el cuerpo en general, porque todo el cuerpo sufre el impacto de ese estrés de esa lesión. Es muy valioso lo que nos dice y nos remonta a hablar de los factores de riesgo. Sabemos que tenemos en estos problemas de osteoartritis factores genéticos, el sexo, la edad, que ya no los podemos modificar ni cambiar. Sin embargo, vemos que es una enfermedad que puede presentarse en paciente joven, paciente activo, porque lo era y lo sigue siendo Carlos, a lo cual lo felicito porque Gracias. Hay gente que no tiene esa misma actitud y debemos de tomar en cuenta y este ejemplo. Lo que nos dice Carlos es muy valioso, no darse por vencido. Visiten a un experto que es el que haga el diagnóstico. Los amigos o las lesiones son, las anécdotas son buenas, pero somos seres individuales y todos vamos a responder de una manera diferente. Escuchar es bueno, pero ir con el experto es mejor. Vayan con su médico, que sea el que les dé el tratamiento indicado. La dieta es importante, controlar el peso, hablar de lo que es la mecánica de recuperación, desinflamación, terapia de rehabilitación si es necesario, y sobre todo entonces tener una vida sana en lo que es factores que yo pueda controlar. ¿Vas a seguir jugando fútbol americano? Sí, todavía. ¿Sí? ¿Hasta Espero cuándo? Que si se puede hasta los 80 sería perfecto. Wow. Pero no, yo creo que sí, unos 5 años más. Todavía 5 años tenemos más. rendir. Bueno, pues Carlos, de verdad es que es un ejemplo. Siempre es grato hablar con una gente que tiene este espíritu de superación constante y que nos sirva de ejemplo para todos. El hecho de que nos digan que tenemos un padecimiento que suena grave, ¿no? Yo creo que sentiste feo de que te digan, no se quita. Sí, claro, no es grato, pero es una meta más. Una meta más. Eso es muy importante y yo creo que esto que nos quede claro. La vida nos da retos y nos pone metas, y si podemos ayudarnos con un tratamiento adecuado, con disciplina, pues podemos seguir adelante. ¿Y por qué no? Si él puede jugar fútbol americano a los 80 años, ¿por qué nosotros no seguir caminando y mantener la calidad de vida en lo que nos resta en adelante? Carlos, ¿algo más que nos quieras comentar? Pues nada más, usar lo mismo, ¿no? Es disciplina, constancia y principalmente para una mejor calidad de vida. El fútbol americano no lo es todo, pero sí te ayuda a seguir teniendo objetivos, ¿no? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Hemos tenido la oportunidad en esta plática contigo de platicar de qué es la osteoartritis y cómo se presenta en los pacientes jóvenes. Nos ha compartido cuál fue su historia, cómo comenzó, y tomar en cuenta entonces que la osteoartritis no solamente es un padecimiento de adultos mayores, también se puede presentar en pacientes jóvenes o que tengan la exposición a alguna lesión temprana. De mi parte les doy nuevamente las gracias, me pongo a sus órdenes. Pueden revisar los capítulos de Vivir Sin Dolor, el podcast, en la página de vivirsinlimites.com.mx, y gracias nuevamente, los esperamos en nuestro siguiente capítulo.
Juntos podemos crear una comunidad que viva sin límites.